¿Cómo es la relación de Marc Márquez con los expilotos y rivales de moto? Las relaciones entre Marc Márquez y esos expilotos que nos hicieron sudar la camiseta en el pasado. Y, claro, como buen fan del kata que soy, no puedo evitar recordar esos enfrentamientos, esas peleas en la pista y esos momentos épicos que hemos vivido todos los que amamos este deporte. Pero tranquilos, porque no se trata solo de los choques, las rivalidades o las historias de malos rollos. También vamos a hablar de lo que pasa entre bambalinas, esas dinámicas tan curiosas que hacen que la MotoGP sea aún más emocionante. Empecemos con un personaje clave en todo esto, Marc Márquez. Márquez, probablemente, el piloto más polémico de los últimos años, un tipo con el don de estar en el centro de todas las miradas, no solo por sus victorias, sino también por las peleas que ha tenido con otros grandes de la pista. Y, claro, si hablamos de enfrentamientos y de los pilotos más destacados con los que ha tenido sus más y sus menos, tenemos que hablar de Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Casey Stoner y Dani Pedrosa. Madre mía, vaya telita. Si algo no le falta a Márquez son rivalidades, pero también momentos de gran respeto. Vamos a ver todo esto, así que sube el volumen y prepárate para un repaso de las mejores peleas y bromas de la historia de la MotoGP. Jorge Lorenzo y Marc Márquez, el duelo de los titanes. Comencemos con uno de los enfrentamientos más explosivos de la historia reciente de MotoGP, Marc Márquez vs Jorge Lorenzo. Estos dos han tenido unas temporadas llenas de tensión, peleas dentro y fuera de la pista, y hasta intercambios de palabras no muy amistosos. Pero, ¿qué ocurrió exactamente entre ellos? Jorge Lorenzo, campeón del mundo en varias ocasiones, siempre ha sido un piloto técnico, meticuloso, que prefiera una moto equilibrada para sacarle todo el rendimiento. Mientras tanto, Marc Márquez, con su estilo tan agresivo y su capacidad para manejar la moto en las situaciones más extremas, es un piloto completamente diferente. Aunque ambos compartían el mismo deseo de ser campeones, sus filosofías eran tan distintas como el día y la noche. Y esa diferencia se traduce en una rivalidad que marcó la historia. Una de las peleas más recordadas entre ellos ocurrió en 2015, en el Gran Premio de Aragón, una de esas carreras donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. En esa temporada, Lorenzo y Márquez estaban luchando por el campeonato, y ambos se disputaban cada curva, cada adelantamiento, y claro, también se daban alguna que otra miradita maliciosa en el parque cerrado. Pero lo mejor fue esa famosa carrera en Sepang, donde los dos pilotos se enfrentaron en un duelo brutal, con adelantamientos que parecían sacados de un videojuego. ¿Recuerdan esa famosa frase de Jorge Lorenzo en la rueda de prensa posterior a Sepang? Marc Márquez es un descarado, no tiene respeto por nada. Claro, como buenos españoles, la cosa se puso muy caliente. Pero no se crean que solo fue Lorenzo el que se quejó. Márquez también tuvo sus opiniones, y en más de una ocasión señaló que Lorenzo no le dejaba el mínimo espacio en pista. De todos modos, detrás de todo ese fuego, había una gran dosis de respeto. Si algo hemos visto a lo largo de los años es que, al final, los dos se respetaban, aunque no lo reconocieran abiertamente en el momento. Tras todo ese show de peleas, los dos sabían que sus carreras iban a quedar marcadas por esos enfrentamientos. Y aunque los dos se retiraron de la lucha en el título en 2019, esa rivalidad quedará en la memoria de todos los aficionados. La verdad es que Marc y Jorge, aunque parezca lo contrario, también han demostrado tener una admiración mutua por sus habilidades. Andrea Dovizioso y Marc Márquez, la larga rivalidad del kata. Pasemos ahora a Andrea Dovizioso, un hombre que ha estado en el centro de la pista, luchando por cada centímetro en la batalla con Marc Márquez por el campeonato del mundo. Dovizioso es otro de esos pilotos que, a pesar de su humildad y su estilo tranquilo, tiene una rivalidad muy marcada con Márquez. Y, como buen fan del kata, sabemos que las batallas entre ambos han sido épicas, sobre todo en los últimos años. En la temporada 2017, Dovi y Márquez se encontraron varias veces en situaciones de tensión. Ducati había conseguido finalmente una moto competitiva, y Andrea estaba dispuesto a luchar por el campeonato. Pero, como era de esperar, Marc no iba a dejar que le arrebataran el título tan fácilmente. La pelea más épica tuvo lugar en Misano 2017, cuando Dovizioso estuvo a punto de ganar, pero Marc, con su inconfundible estilo agresivo, le arrebató la victoria en las últimas vueltas. Ese tipo de momentos crearon una rivalidad feroz que nunca desapareció, y en la temporada 2018, Dovi estuvo a punto de llevarse el título, pero siempre fue el mismo problema, Marc Márquez. Durante esas temporadas, las disputas entre ambos fueron muy intensas, especialmente en circuitos como Jerez o Assen, donde la lucha por la primera posición parecía una película de acción. Pero, al igual que con Lorenzo, a pesar de las diferencias y los toques en pista, también hubo respeto entre los dos. Dovizioso, aunque siempre buscando el título, nunca dejó de reconocer la superioridad de Márquez en muchas de las batallas. Aunque fuera un rival en pista, Andrea siempre mostró ese respeto que pocos pilotos consiguen tras una batalla tan feroz. Casey Stoner y Marc Márquez, la duelo de los reinos.
El siguiente en la lista es Casey Stoner, el hombre que revolucionó MotoGP con su estilo tan único, tan preciso y, por supuesto, tan difícil de imitar. Aunque Stoner se retiró relativamente pronto, su legado dejó huella, y la comparación entre él y Marc Márquez siempre fue inevitable. Casey, que fue campeón del mundo en 2007 y 2011, dejó una MotoGP muy diferente a la que encontramos hoy, pero sus enfrentamientos con Márquez también fueron motivo de conversación. Stoner, en sus últimos años, no tuvo tantos duelos directos con Márquez como con otros pilotos, pero la relación entre ellos, al menos en los primeros años de Marc en MotoGP, fue un tanto fría. Stoner era el tipo de piloto que no daba demasiada importancia a las disputas en los medios, y eso hizo que fuera un tanto distante. Sin embargo, lo que pocos sabían es que en los entrenamientos y en la pista, Stoner era un maestro, y muchos pilotos como Márquez lo veían como uno de los grandes. El respeto entre los dos fue mutuo, y aunque Stoner tuvo su parte de dudas sobre cómo Marc iba a dominar la categoría, lo cierto es que siempre reconoció la calidad del piloto español. ¿Quién no se acordará de las entrevistas que Stoner daba, en las que decía que Marc era un talento puro? Y si bien no llegaron a tener una rivalidad directa como la de otros pilotos, su relación es un buen ejemplo de cómo el motociclismo tiene ese ingrediente de respeto mutuo, incluso cuando hay diferentes estilos y enfoques. Dani Pedrosa, el hermano mayor de Marc Márquez. Finalmente, llegamos a Dani Pedrosa, el compañero de equipo de Marc Márquez en Honda. La relación entre ambos es especial, y aunque las comparaciones siempre fueron inevitables, la rivalidad nunca fue tan evidente como en otros casos. De hecho, Dani Pedrosa fue el mentor de Marc en muchos aspectos. Pedrosa, con su estilo más conservador y preciso, supo desde el principio que su puesto como líder del equipo se vería amenazado por la llegada del joven Márquez. Sin embargo, a pesar de todo, la relación entre ellos fue siempre bastante amistosa. Pedrosa, que tuvo una carrera llena de altibajos y lesiones, siempre fue un modelo a seguir para Marc. Pero la llegada de Márquez cambió todo, y aunque al principio hubo algo de tensión, lo cierto es que la competencia entre ellos no alcanzó los niveles de los otros enfrentamientos que hemos mencionado. Dani, a pesar de ser un gran piloto, nunca pudo conseguir el título de MotoGP, y fue Marc quien finalmente se encargó de llevar a Honda a lo más alto. Sin embargo, el respeto fue siempre mutuo, y Pedrosa, aunque no consiguió muchos de sus objetivos, siempre tuvo el apoyo de Márquez, que lo reconocía como una parte importante de su carrera. Eso sí, dentro de la pista, Dani y Marc tuvieron varios duelos, aunque nunca llegaron a ser tan agresivos como los de Marc con otros pilotos. En conclusión, la relación entre Marc Márquez y los expilotos como Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Casey Stoner y Dani Pedrosa es un tema lleno de matices, rivalidades y momentos que han marcado la historia reciente de MotoGP. Aunque las peleas y los toques en pista son lo que más resalta, especialmente cuando hablamos de la intensidad de los duelos entre Márquez y Lorenzo, o las batallas estratégicas contra Dovizioso, no podemos olvidar que detrás de esas disputas siempre ha existido un profundo respeto mutuo entre los pilotos. Aunque estas dos Márquez, marcas no con su estilo agresivo y su directamente, capacidad para dominar la moto en situaciones extremas, ha sido el centro de muchas de las rivalidades que hemos visto en la última década.